es Adolfo Almonacid Esteban. Bla, bla. Mi nombre es Adolfo Esteban Almonacid Cárdenas y tengo 18 años. Malabares los conocí gracias a mi hermano, que un día dejó 3 clavas en la casa. Y intenté hacerlo con clavas, pero me di cuenta que era muy difícil. Así que me creé a la rápida 3 pelotas de papel e intenté hacer la cascada. No me salió, por lo cual lo intenté varias veces. Ya en la noche de ese mismo día ya podía controlar las 3 y me hice pelotas con arroz y globos. Actualmente vivo en la comuna de La Cisterna. Por lo general me levanto a las 7 de la mañana para estar a las 8 en la calle, o quizás antes, llegar al semáforo 8:30 y estar calentando para estar empezando a tirar el primer semáforo 9:15 o 9 en punto si es que se puede, para quedarme hasta las 12 en punto del día, para así tener por lo mínimo en la mañana 3 horas de malabares, luego volver a la casa, ordenar mi pieza, comer, descansar, para volver a salir a la calle a las 4 de la tarde, para volver a ir a hacer semáforo y entrenar otras 3 horas o 4 quizás, que sería de 4 a 8 de la tarde, por lo general. Y después volver y tomar once, ducharme, elongar y ver Pablo Escobar con mi chavo, con el Yocho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Johan Borges Guerrero. Mira, él me recuerda mucho a mí cuando yo empecé, porque yo era como el menor así en Venezuela, el más pequeño y era así motivado. Obviamente no alcancé a tener ese nivel que tiene él, porque no sé, simplemente ya era demasiado en ese momento jugar solo 5 clavas y durar 30 segundos. Pero veo que es una persona bastante motivada, muy disciplinado, trabaja duro. Eso no es, no, la gente piensa, ay, qué talento, o sea, eso lo puede lograr cualquier persona. Lo que pasa es que él dedica más horas de trabajo duro. Lo difícil no es hacerlo. Lo difícil no es llegar con 20 años y lograste un 7 up y un récord y pasaron 2 años y ya estás gordo, no haces nada por tu vida. O sea, yo creo que lo difícil no es hacerlo, sino mantenerlo. Hay que trabajar duro y por eso yo admiro también a los malabaristas que ya tienen 50 años, malabaristas que tú ves todavía dándolo todo. Mira, lo malo es muy fácil, es demasiado hiperactivo, nunca se queda tranquilo. Precisamente a lo mejor también por eso lo ha ayudado. Es- Hasta que no le sale un truco no se queda quieto. Bueno, así pasa aquí en la casa. Como que tú le dices, no, deja eso así, no, no, yo puedo, yo lo hago. Y eso es uno de pequeños efectos que tiene, que también puede ser una ventaja. A principio el malabar lo veía como un pasatiempo cuando empecé, pero luego cuando fui a la convención de Chiang cambió mi percepción. Luego ya fue como, por así decirlo, una utopía, así como querer algo estable en el malabar aquí en Santiago. Es difícil, actualmente es difícil.
y viendo a la gran mayoría de los malabaristas con los que yo me como desarrollé, los que me potenciaron, hoy en día viéndolos, ver en qué están es como un poco desmotivante porque la gran mayoría hace malabares, pero ya no tan con la intensidad que estaban al principio de querer lograr grandes cosas. Los estudios, la familia, que el trabajo, lo imposibilita a ellos y les quita el tiempo de poder estar mejorando como malabarista. Y eso es a la vez me desmotiva, pero trato de ser disciplinado porque la motivación es lo que te hace empezar, pero la disciplina es lo que te hace estar manteniéndote en lo que te gusta. Si van a ser malabaristas es como, tómenselo en serio, que ya nos desprestigian mucho por muchos ámbitos, así que hay que darle la vuelta al destino para que nos empiecen a respetar, por así decirlo. Pero yo encuentro que si quieren ser malabaristas, vivan, desenvuélvanse como tal, así hagan su cama pensando en el malabar, lávense los dientes pensando en el malabar, laven la losa pensando en el malabar, porque si lo haces todo disciplinado, tu malabar va a ir en ascenso porque estás haciendo todo correcto. Y cómanse los porotos, la comida, y quieran a su mamá, por favor. Y entrenen mucho y den lo mejor de ustedes siempre.